Hola, mi nombre es César Contreras, soy psicólogo egresado de la UCAP, actualmente viviendo en Buenos Aires, Argentina. Por unos años estuve como profesor de la Escuela de Psicología de la UCAP en varias materias como metodología de la investigación, seminario de proyecto de grado y principalmente en psicología de la personalidad. Mi principal experiencia laboral y la razón por la cual les estoy hablando en este video fue en el área de investigación de mercados. Específicamente estuve un par de años en la unidad de estudios cualitativos en data análisis. ¿Qué se hace en el área de investigación de mercados? ¿Por qué puede ser relevante o importante o por qué puede ser interesante para un psicólogo estar allí? Básicamente lo que uno hace en investigación de mercados es funcionar como un puente entre el consumidor de un producto o un servicio y el proveedor de ese producto o ese servicio. ¿Por qué necesitamos ese puente? Porque en ciertos momentos el proveedor, que es quien se convierte en nuestro cliente, necesita saber cómo llegar a ese potencial consumidor, bien sea con respecto a un comercial, bien sea con respecto a un producto o alguna particularidad de un producto en específico. Básicamente lo que hacemos es ir a donde el consumidor y preguntarle cómo hacer para que nuestro cliente pueda venderles más y mejor su producto, ¿sí? En el área de investigación cualitativa, dentro de investigación de mercado, lo que hacemos es preguntar, como hacemos en investigación cualitativa en general, preguntar los cómo, los por qué, que hacen que la información tenga mucha más profundidad y relevancia. En el área cuantitativa les van a preguntar qué, cuándo y cuánto, pero desde lo cualitativo podemos darle mucho más profundidad, podemos darle mucho más detalle a esa información. Les cuento un poco de lo que yo hacía. Era un trabajo súper dinámico porque teníamos clientes de distintos tipos. Una semana podía estar haciendo un estudio sobre qué opinaban las personas sobre un cubito, y a la semana siguiente podía estar preguntándoles sobre la imagen de un candidato político. Todo esto atiende más o menos a la misma lógica. Un candidato político ahí lo entendíamos tal cual como un producto, qué opinaba la gente sobre ese candidato, cómo acercarse a ellos, cuáles eran los elementos que hacían que se acercaran o se alejaran más a ese candidato, etcétera, etcétera. Como les decía, era un trabajo muy dinámico y que me ayudó a entender mucho mejor algunos elementos, algunas particularidades de la investigación cualitativa, y a desarrollar algunas herramientas en particular que solo se desarrollan una vez que uno está afuera en el campo. Allí pude ver un poco mejor el tema de la flexibilidad de los diseños de investigación y de los instrumentos que uno utiliza en la investigación, en particular de los instrumentos, porque diseñábamos un cuestionario para las sesiones de grupo, para las entrevistas, pero teníamos que estar muy atentos a la forma en cómo esas preguntas funcionaban, si de verdad estábamos obteniendo la información que necesitábamos o si teníamos que hacer algún ajuste. De igual forma, en el momento podíamos preguntar algo que llevaba a otro tema y había que estar muy atentos a hacer la pregunta exacta para seguir obteniendo más información aunque no estuviese en el guión. Porque, como les decía, no nos interesaba quedarnos únicamente con el qué, cuándo, cuánto o quién, porque esa información se podía levantar con una encuesta. Nos interesaba saber un poco más allá. Era importante también tener en cuenta la naturaleza de la información que queríamos obtener y qué métodos tendríamos que aplicar para obtener esa información. En muchos casos, por ejemplo, de imagen de producto o de opiniones sobre un comercial, nos interesaba mucho la opinión que se podía generar en una discusión, ¿sí? Entonces, en ese caso, le proponíamos al cliente hacer sesiones de grupo, donde alguien podía dar su opinión, pero se contrastaba con las opiniones que otras personas daban, y esa discusión generaba una información súper interesante para ajustes que tuviera que hacer el cliente más adelante, ¿no? En otros casos, por ejemplo, un estudio que nos pidieron hacer una vez o nos pidieron diseñar, querían saber o querían investigar o profundizar un poco más en las formas en las que se manejaban los bachaqueros, por ejemplo, cómo era ese mundo de la venta informal.
En ese caso, no solo porque no nos comprometíamos a encontrar suficientes bachaqueros como para hacer sesiones de grupo, 64 bachaqueros era como complicado, no porque no existieran, sino porque capaz no estaban tan dispuestos a ir a nuestras oficinas y hablar con nosotros. También pensábamos que ese tipo de información era mucho más delicada y mucho más difícil que la expusieran en un grupo donde había otras personas que capaz podían copiarle alguna estrategia de venta o podían verse frente a elementos que estaban allí en las fronteras de la ilegalidad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, proponíamos entrevistas en profundidad, individuales, totalmente confidenciales, que podían permitir un espacio más seguro para el entrevistado, para el participante, y así obtener la información que queríamos. Otro ejemplo de cómo el objetivo o la información que queríamos terminaba determinando cómo nos acercábamos. Hubo una investigación de una empresa productora de ron que no entendía por qué sus ventas estaban disminuyendo tanto en el oriente del país, y en específico además que una marca local que ellos consideraban que no tenía para nada la misma calidad que la de ellos estaba ganándoles terreno en el mercado. Entonces en ese caso tuvimos que ir al oriente y sí, generamos algunas sesiones de grupo donde hablábamos de los hábitos de consumo de ron en esas zonas, pero además queríamos ir un poquito más allá y entender algunas otras cosas. Entonces inventamos algo que bautizamos sesiones de consumo, que era una especie de entrevista etnográfica. No era propiamente una etnografía con las particularidades metodológicas que eso implica, pero consistía básicamente en pedirles a estos participantes que compraran algo de tomar, que armaran una reunión sencilla de 3-4 personas en una casa, y nosotros íbamos allí y nos metíamos en esa reunión y hablábamos con ellos. Así, digamos, en la naturaleza de una reunión con unas bebidas o algo, surgían algunos detalles y algunas especificaciones o algunas especificidades, mejor dicho, que nos servían mucho para nutrir la información que le íbamos a dar al cliente. Como ven, era un trabajo súper interesante porque te ponía a conversar de frente con las personas, que es algo que a mí me interesa y me gusta muchísimo de la investigación cualitativa, siempre tratando de ponerse uno desde un punto en el que capaz no sabes nada, ¿no? Mi discurso siempre antes de empezar una entrevista o una sesión de grupo es: cuéntenme lo que yo les voy a preguntar como si yo no fuese de aquí, más allá de que yo entienda lo que me están diciendo o haya pasado por situaciones similares, porque lo que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando hace investigación cualitativa, y en especial en esa área de la investigación de mercado, es que lo que importa es la experiencia del otro. Uno puede suponer, uno puede hacer conjeturas desde lo que ve, desde lo que ha vivido, pero hay que darle validez al relato que te está dando esa otra persona y a cómo te lo cuenta y desde qué perspectiva te lo está contando. Y eso es uno de los puntos cruciales de la investigación de mercado luego, o de la investigación cualitativa en general, para luego hacer un análisis que se parezca lo más que se pueda a la vivencia propia de esos participantes que tenemos enfrente.